Cuando uno encuentra a Cristo, ¿verdad? Hay tanta vida, tanta bendición en encontrar a Cristo. Y qué bueno que Niti pudo compartirnos su historia de cómo ella llegó a conocer al Señor. Yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia historia, pero Dios tiene cosas buenas para la vida de todos sus hijos, y hoy el desafío es que podamos ser parte de la historia de otras personas que puedan llegar a conocer a Cristo, ¿no? Estamos en una serie de mensajes titulada Así vivimos los cristianos, y el mensaje de hoy se titula Demostrando nuestra fe con obras. Demostrando nuestra fe con obras. Y yo les invito a que ustedes abran sus Biblias en Santiago, capítulo 1. Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago capítulo 2, versículo 26. Puse mal el número en mi escrito. Santiago capítulo 2, versículo 26. Nos ponemos de pie para leerlo juntos, ¿sí? Santiago capítulo 2, versículo 26. ¿Lo leemos? Comenzamos. Porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre y te damos muchas gracias por tu palabra, por tu presencia, por la alabanza, por la adoración, por el testimonio, por la ofrenda, por la oración, por todo lo que ha acontecido en esta mañana, Señor, en tu presencia. Y ahora abrimos nuestros corazones a tu palabra, abrimos nuestros corazones a ti, y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos hables por medio de tu Espíritu, que el mismo Espíritu que inspiró tu palabra ilumine nuestras mentes y nuestros corazones para entenderla, que esta palabra tuya traiga poder a nuestras vidas, penetre en lo más profundo y cambie lo que tenga que cambiar y nos use para tu gloria. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Santiago es una carta que aparece en nuestras Biblias. Para aquellos que no saben, es una carta escrita por el apóstol Santiago, que fue hermano del Señor, fue pastor de Jerusalén, y llega a nosotros con la misma fuerza del principio. La idea principal de la carta de Santiago es que la fe no es solo para creerla, la fe es para vivirla, para ponerla en obra, para poder experimentar y hacer nuestra fe. La fe no es solo una creencia, es un estilo de vida, es una manera de vivir. Y hemos visto algunas expresiones de la fe, y hemos dicho que cómo viven los cristianos, cómo viven aquellos que tienen fe, viven con gozo en medio de las pruebas. Cómo viven los cristianos, cómo viven aquellos que tienen fe, viven victoriosos en la tentación. Cómo viven los cristianos, aquellos que tienen fe, viven afianzados y fieles a la palabra de Dios. ¿Cómo viven los cristianos, aquellos que tienen fe, viven con plena conciencia de que todos somos iguales ante Dios? En la vida cristiana no hay nadie ni mayor ni menor, todos somos iguales. Para Dios todos somos sus hijos. Los cristianos, en el capítulo 2, del versículo 14 al 26, el apóstol Santiago nos hace una reflexión acerca de cómo la fe que nosotros tenemos se tiene que ver en nuestra manera en que nosotros vivimos. Y hay mucho en esto. Hay una parte donde dice Santiago, muéstrame la fe sin obra, que yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. Y vamos a verlo dentro de un momento. Teniendo en cuenta esta enseñanza de Santiago, hubo algunos teólogos, sobre todo Martín Lutero, uno de los reformadores, que él tuvo mucho problema con la carta de Santiago, porque Martín Lutero había entendido que la salvación era por fe y no por obras. Y Santiago dice que la salvación se ve a través de las obras. Y Martín Lutero no pudo captar el significado de lo que Santiago estaba escribiendo. De hecho, fue
La carta de Santiago fue escrita antes que la carta a los romanos, en la cual basaba Martín Lutero su teología, y él llegó a decir que la carta de Santiago era una epístola de paja. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué tan livianamente Martín Lutero decía esto? Hay que entender el contexto en que Martín Lutero vivió. Él vivió al final de la Edad Media, y Martín Lutero había visto cómo la Iglesia católica, apostólica, romana, había distorsionado la Escritura, y en vez de pedir a la gente que conviertan sus corazones, crean en Jesús para ser salvo, lo habían distorsionado todo y dijeron, para ser salvo tú tienes que hacer obra. Generalmente esas obras son que tienes que dar dinero a la iglesia. Entonces en la época media se compraban los lugares en el cielo, o sea, mientras más dinero tú dabas, tú tenías un mejor lugar en el cielo. Mientras más tú dabas para la iglesia, tenía más rango dentro de la iglesia, había cristianos de primera, de segunda, de tercera. Entonces la gente hacía cosas para ganarse el favor de Dios, para que Dios le ayudara. Entonces ellos decían, si yo hago esto me gano el cielo, si yo doy dinero a la iglesia soy salvo, si yo ayudo al necesitado entonces Dios me va a ayudar. Entonces lo hacían no como una fe en Dios, sino como una manera de ganarse la salvación. La Biblia es clara al afirmar que la salvación es solo por fe y no por obra. En Romanos 3:28 dice Pablo, concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice la palabra de Dios, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Ustedes saben que la palabra don significa regalo. O sea, la salvación es un regalo de Dios, un don de Dios. Y miren lo que dice Pablo en Efesios, dice, no por obra para que nadie se gloríe. Claro está en la Biblia de que no podemos ganarnos el cielo. Todos somos pecadores, todos venimos fallados, nuestras obras de bondad no alcanzan. Necesitamos la gracia de Dios y el perdón por nuestros pecados. Jesús pagó el precio del pecado en la cruz del Calvario, y por su muerte y por su resurrección, por medio de la fe, nosotros somos salvos. La Biblia dice que es por gracia y solo por gracia, no por obra, para que nadie se gloríe. Es un don de Dios y es un regalo del cielo. Nadie puede un día llegar antes de decir, dame lo que me merezco porque yo me merezco entrar al cielo. Yo me gané el cielo. Ustedes no saben la cantidad de cosas, Dios, que yo hice. Yo hice tantas cosas buenas que yo merezco estar aquí en el cielo. No es suficiente. Usted puede hacer todas las cosas buenas que haga, pero también es pecador. La Biblia dice que todos pecamos. Todos hemos ofendido a Dios con nuestras palabras, con nuestros pensamientos y con nuestras acciones. Si hay alguien que dice, yo soy tan bueno que no ha hecho algo malo, ya cometió un pecado y es mentiroso. Porque no hay nadie tan bueno que no haya hecho nada malo, ni nadie tan malo que no haya hecho nada bueno. Por eso la salvación, el poder llegar a Dios, es un regalo de Dios, es una gracia de Dios. Es por fe, lo creemos, lo aceptamos, lo recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados. ¿Eso se entiende hasta ahí? Por eso tan linda esta canción, ¿verdad? Sublime gracia me alcanzó. Yo estaba ciego, yo estaba perdido y el Señor me alcanzó. Y cuando alcanzó mi vida, ¿qué hizo? Me transformó, me cambió. No lo merecía, pero por su gracia, por su misericordia y por su amor, nosotros somos salvos. Bendito es el nombre del Señor. Así que, si usted no ha entendido esto, tiene que tomar una decisión en su vida. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, y tú y yo somos pecadores. No hay nadie totalmente bueno. Pero la Biblia dice que el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna por medio de Jesucristo. Él murió en la cruz para que tu pecado y mi pecado sea transformado y para que tu desesperanza sea transformada en esperanza. Bendito sea el nombre del Señor. Y para que en las luchas que tenga que enfrentar
puedas experimentar la gracia de Dios. Hoy es un buen momento, tal vez un buen día, para que tú le digas: Señor, yo reconozco que soy pecador. Necesito de tu gracia, necesito de tu amor, necesito un toque de tu presencia en mi vida que me cambie todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ¿saben qué, hermano? Hay una verdad espiritual en la carta de Santiago, y es que la salvación es por fe, pero se demuestra por medio de las obras. Miren lo que dice la Biblia en Santiago capítulo 2, del 14 al 18. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obra? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, dice Santiago, ¿de qué aprovecha? Así también, la fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe y yo tengo obra. Muéstrame tu fe sin obra, que yo te mostraré mi fe por mis obras. Este pasaje de Santiago nos recuerda que la fe es más que creer. La fe te cambia la vida. Si tu vida no ha cambiado es porque todavía no has tenido un encuentro con Cristo. La fe es más que creer. La fe te cambia la vida. La fe te lleva a amar. La fe te lleva a servir. La fe te lleva a actuar, a ayudar, a obrar, a bendecir a este mundo en el nombre de Cristo. La fe pura que hay en tu corazón se ve a través de las obras. Eso es lo que está diciendo Santiago. Juan Calvino dijo: la fe sola salva. Somos salvos por la fe. Pero la fe que salva nunca está sola. Va acompañada de obras que honren el nombre del Señor. Si tú dices que tienes a Cristo en tu vida y que eres cristiano, eso se tiene que ver en la manera en que vives, en que piensas, en que hablas, en que actúas en favor de bendecir al que necesita. Y es lo que dice Santiago. Si tú ves que tu hermano tiene necesidad y le decimos: hermano, vaya en paz, le voy a orar por usted. Dice Santiago: no solamente ore, ayúdele. Si puedes ayudar, ayuda. Muestra tu amor a través de las obras. El mismo Espíritu que le dijo a Pablo: porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino es don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, no lo dejó ahí. En el versículo 10 de Efesios dice: porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. O sea, Dios nos ha creado, nos ha transformado, nos ha hecho conforme a su imagen y semejanza, dice. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, para hacer el bien, para bendecir en nombre de Cristo. La fe sola salva, pero la fe que salva nunca está sola. Se tiene que ver en la manera en que nosotros vivimos, pensamos, actuamos. Si somos cristianos, tenemos que ser cristianos de corazón. Si tú no reflejas la fe que hay en tu vida durante toda la semana, usted es un religioso, no un cristiano. Usted viene a la iglesia a cumplir con la religión el domingo. Pero Cristo se tiene que ver en tu vida el lunes y el martes y el miércoles, y su presencia te da fuerza y te alienta y te anima, y todos los días levantarnos y al acostarnos, y mientras vivimos y mientras trabajamos, y cuando estamos con la familia, y mientras comemos, y mientras paseamos, donde quiera que estamos,
nosotros transmitimos el olor grato de la presencia de Cristo que hay en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Mire, hermano, si usted lleva muchos días sin bañarse, usted donde quiera que esté, la gente va a saber que usted no se bañó. ¿Es verdad o no? Pero cuando usted se baña y se llena de un buen perfume, usted no tiene que decir, ¿vieron el perfume que me eché? No, la gente, ¿qué cosa? Lo va a oler. ¿Es verdad o no? Y nosotros somos bañados y limpiados por el Señor y llenos del perfume de Cristo. Y donde quiera que estemos, la gente tiene que oler en nosotros el grato aroma de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Usted nunca se ha echado un buen perfume y la gente dice, ¡ay, qué perfume más rico! ¿Usted no le ha pasado así? Bueno, cómprese un buen perfume y le va a pasar. A lo mejor se está comprando perfume demasiado barato, ¿no? No. Y se siente, ¿es verdad o no? Nosotros hemos sido llenos de Cristo. Y la gente tiene que, ¡ay, qué grato perfume de Cristo hay en la vida de esta persona! Muéstrame tu fe sin obras, dice Santiago, que yo te voy a mostrar mi fe por la manera en que nosotros vivimos. Y en este mundo, hermano, hay mucha religión y muchos discursos y a veces mucho odio, pero poco amor, poca gracia y poca misericordia. Nosotros, como cristianos, somos llamados a ser grato olor de Cristo y a reflejar el amor de Dios. Bendito sea su nombre. En segundo lugar, Santiago nos enseña que las buenas obras nos distinguen del enemigo. Miren lo que dice el versículo 19. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas quiera saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a Isaac su hijo sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros pues, veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Miren, Santiago comienza diciendo, tú dices que Dios es uno, bien hace. Ustedes saben, la afirmación que Dios es uno es una de las afirmaciones más importantes del cristianismo. Porque la mayoría de las religiones del mundo creen en muchos dioses, pero nosotros creemos en un solo Dios. Y creemos más en un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un Dios en tres personas. Y Santiago dice, tú dices que Dios es uno, bien hace, tiene buena teología, tiene buena enseñanza bíblica. Hay gente que conoce la Biblia, que te puede recitar todo el credo de tapa a tapa, te pueden decir los principales conceptos bíblicos. Pero Santiago dice, pero también los demonios lo saben. ¿Cómo? Sí, los demonios tienen buena teología. Sí, tienen buena teología. Ellos lo saben, lo que la distorsionan para engañarnos a nosotros. Pero ellos también saben que Dios es uno. Ellos también saben que hay un Dios trino.